Hablar de familia, de matrimonio, de noviazgo, es muy importante para la fe y la vida cristiana, porque justamente es, aparentemente, lo que más está atacando el enemigo en esta hora. Y es verdad que cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que en esas primeras 3 hojas de la Biblia hay grandes verdades para la familia, para el matrimonio, para el hogar. Como en esta oportunidad lo vamos a hacer porque vamos a enfocar nuestra visión de nuestro pensamiento en esta hora en el capítulo número 3 de Génesis. Allí está el tentador, allí está el apóstata que se presenta en una tentación muy peligrosa, atrayendo al vaso frágil de la familia en soledad, cercano al árbol prohibido que Dios había indicado: de esto no comerán. Por eso en esta hora que el mundo ha cambiado tanto, donde las familias han cambiado tanto, hoy podríamos decir que hay familias donde la paternidad está presente, pero sin haberse casado la pareja, es decir, conviviendo con otra persona, y muchas veces esas personas se cansan de vivir juntas. Hoy podemos hablar de familias homosexuales o familias lesbianas, y todo el mundo pudiese considerarlo como algo aceptable. Padres y madres solteras. Hoy, como nunca, está difundida el hecho, la verdad de que cada persona individualmente puede asumir el papel de padre o de madre y constituir una familia ensamblada o una familia combinada, matrimonios diferentes o matrimonios que no hablan el mismo lenguaje, con violencia familiar, con agresiones, con palabras que enfrentan. ¿Cuánta diversidad de situaciones se pueden vivir en una familia? Pero en esta hora nosotros quisiéramos volver a la Biblia, a la base, porque en esa base vamos a encontrar que Dios crea al hombre y a la mujer, que Dios crea el matrimonio, Dios bendice el matrimonio, y cómo se origina la caída del ser humano frente a la presencia de Dios. Por eso es que quisiera yo compartir en esta hora este título que lleva la palabra: la desobediencia del ser humano delante de Dios. Dice así la Biblia, la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis, sino que sabe el día que comiereis. Entonces le preguntó la serpiente, le dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comiereis serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y que era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió:
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una de las grandes profecías, tremendas profecías que tiene la Biblia desde el Génesis. De la simiente de la mujer iba a salir alguien, el conductor, el salvador, el rey, el Hijo de Dios, quien iba a herir a la serpiente en la cabeza, definitivamente. En la cruz del Calvario, Cristo murió por nosotros para darnos la victoria para siempre jamás. Yo quisiera compartir con ustedes este relato. Y este relato que dice que hay un descuido en la familia. El hombre que cayó en la tentación. La tentación es inesperada, la tentación no estaba preparada, pero la tentación es íntima, es insistente, la tentación es interesante. Y de esa manera podemos ver cómo una pareja, esposos, van a ser engañados por el gran enemigo del alma, el gran enemigo del ser humano, y cómo va a caer la raza humana, porque dice la Biblia, por el primer Adán cayó en el pecado, por el último Adán, Jesucristo, vamos a salir del pecado de la muerte, porque Cristo ha vencido el pecado y la muerte. En primer lugar, yo quisiera hablar acerca de la distracción. Cuando uno está distraído, el enemigo viene a atacarnos. Cuando uno está distraído, no ha cumplido con los roles en la familia. Cuando no estamos cumpliendo con los roles como seres humanos, el hombre siendo la cabeza, siendo el sacerdote, orando por la familia, llevándola a la vida espiritual a la familia, la distracción provoca que el hombre se aleje de Dios. La distracción nos hace pensar de que nosotros no tenemos nada que ver con Dios. La distracción. Estas personas estaban distraídas, aun que estaban en un lugar hermoso, aun donde estaba un lugar donde no había pecado, donde no había caída. Qué hermoso ese lugar, y sin embargo ellos estaban distraídos. Y cuando uno está distraído, cuando la mente no está ocupada en la palabra, cuando la mente no está ocupada en el servicio para Dios, cuando la mente no está ocupada, entonces la mente pasa a ser una oficina del diablo. Pasa a ser los pensamientos, los malos hábitos, las peleas, las agresiones. La distracción viene como motivo de que la mente tiene malos pensamientos. El mal pensamiento es pecado. Los malos pensamientos son pecados, que hay que sacarlos del corazón, que hay que sacarlos del alma, y por eso viene aquí el hecho de que cuando estaban distraídos, el tentador vino. Y el tentador magnificó las condiciones. Qué hermoso que es el lugar, pero él habló, dijo, ¿con que Dios les ha dicho que no coman? ¿Con que Dios les ha hablado? Pero él minimizó, no solamente que magnificó las condiciones, minimizó las consecuencias. Dijo, no van a morir, no va a pasar nada. Aun cuando ustedes estén distraídos, no va a pasar nada. Y él entonces malinterpretó las complicaciones que iba a tener esto, porque no sabían ellos que al desobedecer a Dios iban a caer
iban a ser sacados, iban a conocer la muerte, la enfermedad, iban a conocer la destrucción. Porque el enemigo hace que malinterpretemos los conceptos claros que Dios nos quiere dar. La distracción. Pero en segundo lugar yo quisiera hablar de la disconformidad. Porque aunque ellos estaban en el mejor de los lugares, porque no conocían la muerte, no conocían el dolor, no conocían la enfermedad, no conocían el pecado, aún así ellos estaban disconformes. Porque dice aquí la Biblia, serán como dioses, querían ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Es decir, la disconformidad es una característica que lleva al alma a no estar satisfecha con lo que tiene. ¿Cuántos matrimonios están mal porque no tienen satisfacción con lo que tienen? Y qué hermoso cuando uno busca riquezas en Cristo, las riquezas espirituales, las riquezas emocionales, las riquezas físicas que solamente Dios puede dar. Qué hermoso cuando uno se puede conformar con lo que tiene en Dios. Muchas veces tenemos mucho y no sabemos reconocer lo que tenemos. Qué triste cuando nosotros estamos disconformes con lo que tenemos. Acá hay un gran ejemplo de un matrimonio que no estaba conforme con lo que era, con lo que tenía, con lo que Dios le había dado. Ellos querían más. Y entonces es el momento cuando el enemigo entra, el tentador entra sutilmente y seduce a Eva. Porque comienza la seducción cuando uno está disconforme, cuando uno no acepta lo que es, cuando uno no acepta lo que tiene. Y entonces comienza la disconformidad en el hogar y todos los hijos comienzan a sentir lo mismo. Pero en tercer lugar está la duda. No solamente que había distracción, no solamente que había disconformidad, sino que en tercer lugar hay duda. Es decir, que el enemigo pone en duda toda la palabra de Dios. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman? La serpiente le dijo, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman van a ser abiertos vuestros ojos y van a saber el bien y el mal. Es decir, la inducción al mal, es decir, la propuesta de la tentación viene de la duda. Ahora el creyente y la familia necesita más la palabra de Dios, necesita el altar de Dios, necesita abrir la palabra de Dios en el hogar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y la palabra es la que lleva la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra es la que nos hace que no tengamos dudas, que el enemigo no traiga dudas a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la duda nos hace pensar que las promesas de Dios no son ciertas, que nosotros no tenemos este privilegio de estar cerca de Dios. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, que la duda es algo que provoca el enemigo, la tentación del enemigo en nuestro corazón. La tentación fue dirigida al vaso frágil, conversando solamente con ella y mostrándole las desventajas que tenía, estando cerca del pecado, cerca de la tentación, y esto arruinó la vida de las personas. Entonces traemos en esta enseñanza tan eficaz de la palabra, tan eficaz de la tentación, cómo entra en el hogar, cómo entra en la vida, trayendo distracción, trayendo disconformidad, trayendo duda. Pero en cuarto lugar mostró el deseo que tenían, porque el deseo estaba en el corazón del ser humano. Aunque no tenían pecado, aunque no había caído todavía la raza humana, pero el deseo en el corazón que ellos tenían en el versículo 6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno, que era agradable, que era codiciable, para alcanzar sabiduría. Y entonces comienza el hecho de que la tentación
comienza a ser concebida, porque la tentación tiene 5 pasos. El primer paso es la atracción, el segundo paso es la seducción, el tercer paso es la concepción. Allí comienza a gestarse la maldad. La mujer comienza a ver que era algo bueno, comienza a ver que era algo agradable, comienza a ver que era algo aceptable, y entonces comienza a provocarse el pecado que lleva a la muerte. Seducción, atracción, concepción, pecado y muerte. Entonces ese es el deseo que había, ese es el deseo que mostraban, ese es el deseo que estaba en el corazón de los seres humanos, y allí es cuando el ser humano cae en la desobediencia, errar el blanco. Allí es el momento cuando el ser humano pierde la oportunidad de seguir estando en la misma presencia de Dios, pierde la oportunidad. Hubo un engaño, hubo excusas, hubo egoísmo y hubo escapismo, porque trató después de esconderse de la presencia de Dios para que Dios no lo viera, porque la consecuencia del pecado es sentirse que estaban solos, que estaban desnudos. Distracción, disconformidad, duda, deseo y, en quinto lugar, desobediencia. Todo esto es lo que nos marca el comienzo de la historia del ser humano. Y entonces es lo que nosotros necesitamos compartir, conocer, que hay un enemigo, que es el tentador, que la tentación puede llegar a ser algo que esté en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no nos sentimos conformes, porque sentimos dudas, porque sentimos que hay cosas que pueden hacernos bien, y comienza la tentación en nuestro corazón hasta llevarnos a la desobediencia, a la caída, y entonces salimos de la presencia de Dios con temor, escondiéndonos de Dios, porque la gran pregunta del ser humano, de Dios al ser humano, es: ¿dónde estás tú? Y el hombre dice: yo tuve miedo y me escondí. Dice que hay una propuesta en este enemigo. Lo primero que hace en el hogar es poner en duda lo bueno y lo malo. La primera actitud es poner si era bueno o era malo comer del árbol que Dios había dicho que no. Con que Dios ha dicho que no coman, trae a la mente algunos rumores de lo que a Dios había dicho, pero hace que la ley sea incierta o sea irracional, y entra en diálogo con la mujer. Así el enemigo entra en diálogo con el hogar, quiere destruirlo. Porque como nunca hoy, el hogar es el lugar donde el enemigo sienta diferentes ideologías, sienta diferentes tendencias, pensamientos que hacen poner en duda las bases del hogar. Pero esto es la consecuencia de que el enemigo siempre ha obrado trayendo dudas al corazón. Siempre el enemigo ha obrado trayendo dudas al ser humano. En segundo lugar, niega el peligro. Hace dudar y negar el peligro, que dice no va a haber muerte, porque sabe Dios que van a ser abiertos los ojos. Y como hemos leído, fue agradable a los ojos, agradable para comer y agradable para alcanzar sabiduría. Serán abiertos los ojos del poder en primer lugar. El poder. En segundo lugar, del placer. Y en tercer lugar, de las posesiones. Serán como Dios. Y qué tremendo es cuando la tentación nos lleva sujeto a pensar de que nosotros podremos ser como dioses. El hombre tiene ese orgullo, el
el corazón del ser humano falta humildad para poder comprender de que Dios es el Dios que nos protege, que nos cuida, que salva al hogar, que defiende a la familia, que sostiene a la familia y que el enemigo quiere que la familia sea completamente destruida. Pone en duda lo bueno y lo malo. El enemigo, en segundo lugar, va a negar el peligro que hay. Va a negar peligros. Por eso en esta hora, qué importante es volver al altar familiar, a leer la Biblia en casa, a orar en casa, a que cada hogar sea una iglesia, que cada hogar pueda desarrollar sus dones, que cada hogar pueda mostrar la presencia de Dios en ese hogar, y entonces no tengamos dudas, no podamos negar que hay un peligro recurrente en la tentación y en todas las leyes humanas, y también estar sabiendo de que para la tentación hay diferentes peldaños que van a llevar a la derrota, que van a llevar a la consecuencia, que van a llevar a la destrucción del hogar. Dice que primero vio. En primer lugar, vio los deseos de los ojos. En primer lugar, fue atractivo para los ojos todo aquello que se estaba mirando. Tal vez habrá habido cosas mucho mejores, habrá habido cosas mucho más deslumbrantes, sin embargo, ella estaba mirando, vio, el ser humano vio el pecado como una salida a toda la tentación que se le ofrecía. En segundo lugar, no solamente que vio, sino que tomó. El segundo escalón. Y cuando los matrimonios y cuando la vida familiar va viendo que una tentación va acercándose al corazón, la vida matrimonial, la vida de la familia se va destruyendo. Vio, tomó. Dios le había dicho que no comieran. Dios le había indicado que no tomaran de ese fruto, y sin embargo el corazón del hombre rebelde, la tentación es más fuerte, el enemigo es capaz, y en tercer lugar comió. 3 acciones que vienen de la tentación y del corazón del ser humano, y dice que esta actitud arruinó a otros, porque lo arruinó a su esposo, porque arruinó a la esposa, porque arruinó a la humanidad. Es decir, que un pecado no solamente que arruinó a un ser humano, sino que el pecado trata de destruir a toda la humanidad. El hombre y la mujer comieron del fruto prohibido. Y la consecuencia fue que fueron abiertos sus ojos. La consecuencia fue que sus ojos fueron abiertos y lo primero que reconocieron que estaban desnudos. Es decir, que la vergüenza, es decir, que el pecado provoca vergüenza, que el pecado nos deja desnudos delante de Dios. No podemos esconder nada. El hombre no puede esconder nada. El hogar no puede esconder nada. De allí lo importante que significa hogares que sean íntegros. De allí lo importante que significa hogares que estén cerca de la palabra de Dios, no cerca de la tentación, no cerca del tentador. Cuando dejamos que pensamientos nos lleven lejos de esta palabra, la excusa fue que se avergonzaron. La vergüenza es una de las características más grandes que tiene el pecado. Y trataron de salvar sus prestigios antes que buscar el perdón de Dios cuando se hicieron sus propios vestidos. Pero tuvieron excusas totalmente vanas. Es decir, no hay una excusa delante de Dios por el pecado. Se escondieron detrás del problema. Y qué importante es esto, porque hoy muchas familias, matrimonios, están escondidos detrás de los problemas. Están escondidos detrás de las excusas. Están escondidos detrás de las vergüenzas. Es el momento donde necesitamos volver a Dios como familia, como matrimonio. Necesitamos volver a Dios, que Dios repara las grietas de
de las familias. Y entonces dice acá que se escondieron, porque aun cuando Satanás había dicho, van a conocer todo, van a saber lo que es bueno y lo que es malo, nunca más confundidos y desorientados estaban que el momento cuando Dios los llamó y ellos dijeron, tuvimos miedo porque teníamos vergüenza, estábamos escondidos. Entonces se escondieron de la presencia de Dios. Qué importante que en esta hora recordemos que cualquier familia, cualquier matrimonio, a través de la distracción, de la disconformidad, de la duda, del deseo y de la desobediencia, podemos sufrir los daños que solamente se provocan cuando el pecado entra en el corazón. Se escondieron del problema y Dios los llamó, hombre, ¿dónde estás tú? El temor se apoderó de ellos, se escondieron de la presencia de Dios. Aun cuando Satanás le había hecho grandes promesas, ellos sintieron que estaban solos, que no tenían nada para cubrirse, que ellos necesitaban cubrirse y con esas excusas no podían presentarse delante de Dios. ¿Cuál fue la sentencia que sufrió la humanidad? Porque esta es una de las bases de que el hombre fue creado por Dios y de que el pecado entró de una manera al mundo y que ese pecado pasó por toda la humanidad, por todas las familias, pero que hoy hay un gran Salvador. Y que ese Salvador, desde el mismo momento que la profecía fue cumplida, que nacería de la simiente de la mujer, un Salvador que heriría la cabeza de Satanás para matarle, así se cumplió toda la Escritura, toda la profecía, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el que puede reinar, Jesucristo es el que da el perdón a todo matrimonio, a toda familia, a todos los seres humanos. Fíjese que la serpiente recibió la maldición de ser la más detestable de todas las bestias, de que en su pecho andaría, que habría enemistad entre la mujer, que habría una profecía que desde este momento se iba a cumplir en el Calvario con el Señor Jesucristo. Fue degradado, maldecido, detestado, aborrecido, destruido, arruinado. Este es el enemigo del alma del hombre y así se provocó el mal en el mundo. Aunque la gente no crea, aunque la gente no sepa de la palabra de Dios, la palabra de Dios fue escrita. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene un fundamento eterno para siempre y jamás. La mujer conoció el pesar y el miedo, y además le agregó Dios los dolores de parto cuando tenga un niño. Y el hombre volverá a la tierra porque de allí fue tomado, trabajará con el sudor de su frente, y Dios, dice la Biblia, la palabra de Dios, le proveyó al hombre, Dios le proveyó al hombre vestiduras. Era la primera vez que se sacrificaba un animal para proveerle la vestidura. Entonces dice, echad pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues no alargue la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra. Es decir, esta es la complicación de haber seguido al gran tentador.
pero es la base de la familia, es la base del matrimonio, es la base del ser humano que se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque en su pecado el hombre fue alejado de Dios. Pero en la esperanza que tiene la familia es que Cristo Jesús vino al mundo para morir y para salvar al pecador y para darnos una nueva esperanza, la familia de Cristo en Dios, y para darnos una esperanza eterna, que es la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso en esta hora hablamos de la familia. Hablamos de que el pecado entró por un hombre, pero el pecado ha sido vencido por el último Adán. El último Adán es el Señor Jesucristo, para bendición de todos aquellos que crean en Cristo Jesús como su Salvador personal, para que la familia sea transformada y para que haya un valor eterno en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga para que podamos seguir hablando acerca de este gran tema, la familia, y que la familia puede ser cambiada completamente en el poder que tiene Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que Dios nos bendiga.